Muy buenos días, amados hermanos. Abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 6, en esta predicación que se titula Triunfo o Tragedia. Vamos a estar leyendo los versículos del 14 hasta el 29. Y dice así la palabra de Dios. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Oremos. Padre mío, te damos las gracias una vez más, Señor, por este precioso domingo que tú has hecho, tu día, Señor, tu día especial, en que, Padre, a través de tu palabra tenemos comunión contigo. Gracias, Señor, por habernos rescatado, Señor, y habernos traído a tu palabra. Señor, te pedimos que en esta mañana tu palabra sea predicada, tu Hijo sea exaltado. Padre, y te pedimos valentía, te pedimos pasión, te pedimos, Señor, firmeza al declarar el evangelio que ofende, Señor, que ofende al mundo, que ofende el pecado, que ofende, Señor, a todos aquellos que no están en ti, Señor. Padre Santo, haznos siervos fieles, que estemos dispuestos, Señor mío, aún a perder la cabeza, Señor mío, por ti, Señor, y por tu evangelio. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Quisiera que recordemos que estamos en el capítulo 6. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta historia, le recuerdo, la ha insertado Marcos justo en medio de haber enviado a sus discípulos a predicar el evangelio. No es coincidencia que Marcos decide insertar esta historia, que desde un punto de vista humano pudiera uno pensar que es muy trágica. Pero vamos a ver qué dice el texto, hermanos míos. Lo que vemos aquí es la batalla entre la luz y las tinieblas. Esta es una batalla real y es una batalla muy cruda. No nos parece tan real y no nos parece tan cruda en Occidente a nosotros, simple y sencillamente porque gozamos del fruto
que otros hermanos y hermanas cristianos han padecido antes de nosotros. Ellos fueron quienes Dios usó para plantar la semilla que hizo crecer el árbol de la sombra donde nosotros ahora descansamos. Pero hermanos míos, el principio que está en operación es exactamente el mismo hoy que hace muchos años y muchos siglos. No hay una iglesia que no sea perseguida, porque no hay dos iglesias, una que es perseguida y una que no. Toda iglesia es perseguida. Puede cambiar la manera, pueden cambiar las formas, pueden ser formas muy sutiles, pero en última instancia, hermanos míos, la iglesia de Cristo es perseguida. Somos aborrecidos del mundo. Y debemos recordar, hermanos míos, como vemos en este pasaje, que los siervos de Dios, fieles al Evangelio, sufrirán persecución. En este pasaje, hermanos míos, veremos lo que ocurre cuando alguien en el poder, como lo es Herodes, decide tomar a un siervo de Dios como Juan. ¿Qué es lo que ocurre cuando la luz confronta las tinieblas? ¿Qué es lo que ocurre cuando Dios usa hombres y mujeres firmes en la palabra de Dios para señalar y desenmascarar las obras del enemigo? Vamos al primer punto de esta mañana titulado La confusión frente a Jesús. Versículos 14 a 16. Dice el texto: oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Hermanos míos, son los discípulos los que están ahora de ciudad en ciudad yendo a predicar las buenas nuevas de salvación. Son ahora los discípulos quienes están yendo de aldea en aldea proclamando el evangelio. Pero no son los discípulos los que se están haciendo famosos. Es el nombre de Jesucristo el que ha sido ahora notorio, dice la Escritura. Jesús empieza a ganar fama. Hermanos, aprendemos en esto que no importa quiénes seamos, si estamos mandados a declarar, a hablar, a anunciar, a proclamar, a predicar el evangelio, es Jesucristo el más importante. Es el nombre de Jesucristo el que se debe de escuchar y no el de nosotros. Hay un problema grave cuando lo que más se escucha es el nombre de aquel que predica que el nombre de Jesucristo. Y debemos aprender, hermanos míos, que nuestra mirada debe estar siempre puesta en el que es el centro del evangelio, que es nuestro Señor Jesús. Además, hermanos míos, dice el texto que había una tremenda confusión. Y lo dice en un sentido cuando leemos que Herodes decía: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Él escuchaba el nombre de Jesús, pero él estaba muy confundido acerca de quién es Jesús. Habían otras personas que decían: bueno, no es Juan el Bautista, es Elías. Ellos habían pensado en Elías como aquel que había de venir antes de que el Señor enviara al Mesías. Pero hermanos míos, también estaban confundidos, porque Jesús no es Elías. No habían entendido de hecho que la función, el rol y el papel de Elías lo había cumplido Juan el Bautista. Otros un poco más conservadores no se iban a tanto y decían: es un profeta o alguno de los profetas. Hermanos míos, la fama de Jesús se había expandido y se había esparcido por todas partes. Pero tristemente, aunque su nombre era famoso, aunque se escuchaba de él, había una gran confusión respecto a quién él era. Hermanos, no es diferente en nuestros días. Ciertamente el nombre de Jesús es muy popular. Al menos en Occidente, el nombre de Jesucristo puede escucharse en muchos lugares. Pero la pregunta es: ¿a qué Jesús se refieren? ¿Es a Jesús el revelado en las Escrituras? ¿Es a Jesús el Hijo del Dios Altísimo al que se refieren? Porque si no es a Jesucristo como la Escritura lo revela, hermanos míos, estamos siguiendo y creyendo en un Jesucristo que no es real, que es un invento. Y esto es lo que pasaba con esta gente. Hacían toda clase de especulaciones acerca de quién es Jesús, pero ninguno estaba dispuesto a decir: Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios encarnado, Jesús es el Mesías, Él es el Salvador.
Ahora, quisiera hablar un poco acerca de Herodes. ¿Quién es este rey Herodes que es mencionado aquí? La realidad es que en la Biblia se menciona el nombre de Herodes en diferentes ocasiones y, hermanos míos, no siempre se refiere a la misma persona. ¿Cómo es esto? Bueno, es que había más de un rey Herodes. Este Herodes que vemos aquí es Herodes Antipas. Es el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande reinó sobre el área de Galilea por muchos años, algo así como unos 40 años. Y antes de su muerte, él dividió su reino en 4 partes. Y a cada uno de sus hijos les heredó una parte. El rey Herodes que vemos en este pasaje es Herodes Antipas, como he dicho, y él gobernaba la parte de Galilea. Pero tenía otros hermanos. De hecho, eran sus medios hermanos, porque Herodes el Grande, el padre, era un hombre sanguinario, cruel, mujeriego, y había tenido hijos con diferentes mujeres. Entonces, a cada uno de sus hijos le fue entregada una porción del reino antes de que él muriera. El rey Herodes el Grande fue quien mandó a matar a todos los niños, tratando de matar a Jesús cuando él aún era un bebé, pero no pudo. Y ahora vemos aquí a uno de sus hijos que había heredado no la inteligencia, la astucia de su padre, pero sí su crueldad, su lascivia, su lujuria, su modo de vida perverso. Este era el hombre que estaba en el poder. Y es un gran problema, mis hermanos, cuando aquellos que están en el poder político de un país, de una nación, de una ciudad, es un gran problema cuando son hombres inmorales, perversos, alejados de Dios, que no tienen temor ninguno de ningún tipo de moralidad y que de hecho viven vidas que son absolutamente reprobables para el Señor. Y esto es lo que vemos aquí. Vemos a Herodes, este hombre sanguinario y cruel, que dijo: yo sé que este del que hablan, que dicen que es Jesús, es en realidad Juan, al que yo decapité. Lo dice sin ningún tipo de estupor, sin ningún tipo de pena. Dice: a este debe ser Juan que resucitó de entre los muertos, al cual yo decapité. Herodes estaba obsesionado, estaba confundido, estaba fanatizado con el hecho de lo que hablaba Juan y cómo Juan le mostraba y le hablaba directamente su pecado. Él lo decapita y Marcos nos va a explicar cómo es que sucedió todo esto. Pero antes de pasar a eso, él, se podría decir, hermano mío, es que él soñaba con Juan. Cuando escucha la fama de Jesús, lo primero que piensa en su mente supersticiosa es: este tiene que ser Juan. Además, hermanos, también nos dice una cosa. La identificación que hace Herodes de Jesús con Juan no era por el hecho de que él conocía a Jesús. Pero cuando él preguntaba quién era este hombre, hablaban de su mensaje. Y él inmediatamente identificó el mensaje de Juan con el mensaje de Jesús. Era un mensaje muy específico y muy particular, al grado que Herodes dice: tiene que ser el mismo. No puede ser otro. ¿Quién va a predicar el mismo mensaje si solo a este loco Juan se le ocurre hablar así? Pero lo que él no sabía, hermanos, es que Juan simplemente predicaba el evangelio que Jesucristo mandó que se predicase. Esta es otra de las razones, y probablemente la más importante, por la cual Herodes identificaba a Juan con Jesús y a Jesús con Juan, al grado que los confundía. Vamos a pasar al segundo punto en esta mañana, hermanos. Y esta es la confusión frente a Juan. Hemos visto ya a la gente confundida acerca de Jesús, a Herodes confundido acerca de la identidad de Jesús, pero no era la única confusión que tenía Herodes. También estaba confundido acerca de Juan. La confusión acerca de Juan, versículos 17 a 20. Y dice la palabra de Dios: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Y aquí empezamos, hermanos míos, a entrar en una maraña, en un enredo tan depravado que es hasta difícil entenderlo y explicarlo. Pero vamos a hacer el intento, hermanos míos. Aquí se menciona a Herodías. Herodías fue quien a final de cuentas manipuló, usó a Herodes, Antipas, para cortarle la cabeza a Juan. Pero ¿cómo es que esto se suscitó? Bueno,
tenemos que entender primero quién era Herodías. Herodías era hija de Aristóbulo. Aristóbulo era otro de los hijos de Herodes el Grande. Es decir, que Herodías era sobrina de Herodes Antipas. Además, Herodías estaba casada con Herodes Filipo, o Felipe, como dice aquí, otro de los hijos de Herodes el Grande. Y yo sé que ahora las caras están como, qué tremendo enredo. Sí, hermanos, es un enredo. Porque Herodías, al estar casada con su tío, que es Herodes Filipo, o Felipe, Felipe había demostrado ser un completo inepto para los asuntos del Estado. Así que fue depuesto y fue enviado a Roma a vivir con su mujer una vida prácticamente normal como la de cualquier otro. Claro que esto no le gustó nada a Herodías, porque Herodías era una mujer muy ambiciosa, que sabía manejar los asuntos del poder, pero de algún modo u otro había terminado casada con su tío, que era Felipe, y que no sabía absolutamente nada de cómo manejar los asuntos políticos. Pero un día, el otro tío, que es Herodes Antipas, el que estamos leyendo ahora, va a visitar a su hermano Herodes Filipo. Y oh sorpresa, se enamora de la mujer de su hermano, que es su sobrina y esposa de su hermano. Es su cuñada, pero se enamoró de ella. Y esta mujer, viendo la ocasión para poder dejar al hombre que había perdido la parte del reino que había dominado, empieza a tener un amorío con su otro tío. Este otro tío, que es Herodes Antipas, lo que hace es proponerle a ella que se vayan a vivir juntos. Pero ella dice, no son así las cosas. Primero te divorcias. Porque Herodes Antipas estaba casado con la princesa, hija del rey Aretas. Este hombre, en su fascinación, en su deseo, en su lujuria, decide divorciarse de su mujer para casarse con su sobrina Herodías. Pero Herodías nunca se divorció de su otro tío. Hermanos míos, este es el enredo el cual Juan se para de frente y dice, eso es perverso. Eso es un tremendo pecado, Herodes. No te es lícito tener la mujer de tu hermano, por decirlo menos, porque la realidad es que el enredo era mucho más que eso. No solo eran adúlteros, sino también eran incestuosos. Y todo esto era una característica de la familia herodiana. Esto no era algo nuevo, esto no era un escándalo en la familia, era lo más normal. Pero por supuesto que Juan no veía nada normal esto, porque él conocía específicamente y claramente lo que la Escritura dice acerca de todo esto. Y este hombre se levanta sin ningún temor a señalar el pecado de este rey. Que dicho sea de paso, hermanos míos, él se hacía llamar rey, pero en realidad, como ya dije, solo dominaba un cuarto del reino. Lo más adecuado decir en este caso es que él era un tetrarca. Él no tenía poder sobre el reino, él solo tenía poder sobre la administración de un cuarto del reino, pero él se hacía llamar el rey. Y lo que dice el texto, hermanos míos, es que Herodías acechaba a Juan y deseaba matarle. ¿Por qué? Porque mientras que Juan señalaba el pecado del rey, obviamente ella estaba involucrada en esto. No le gustaba que fuera llamada una adúltera, una ambiciosa, una pecadora, una mujer cualquiera, que andaba acostándose en cama de este hermano o del otro hermano o de aquel tío por toda la familia de los herodianos. Y por supuesto esto le incomodaba, le molestaba mucho, y cuando era señalado su pecado se airaba contra Juan y dice el texto, quería matarle, no podía. ¿Por qué no podía matarle? Porque para eso necesitaba la aprobación de Herodes. Y Herodes, dice el texto, versículo 20, temía a Juan. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre temía a Juan? ¿Por qué este hombre poderoso? ¿Por qué este político influyente? ¿Por qué este rey, como él se hacía llamar, temía a un hombre como Juan, que vestía pelo de camello y que comía miel y langostas? ¿Qué podía tener Juan para causar miedo en Herodes? Nada causaba miedo en Herodes. Herodes podía disponer de lo que quisiera, pero Juan causaba temor en Herodes. Dice el texto que le tenía miedo
sabiendo que era varón justo y santo. Hermanos míos, es difícil de explicar el temor que se sobreviene cuando tiene uno delante de sí a alguien que anda en integridad, en justicia y en santidad. Cuando uno se reconoce pecador, cuando uno, a pesar de que muchas veces no nos damos cuenta de nuestro pecado, tiene a su lado un hombre que anda en rectitud, hay inmediatamente una respuesta dentro del pecador que se siente atemorizado. Se siente atemorizado porque sabe que este hombre no juega con las cosas de Dios. Sabe que este hombre está parado firmemente en la verdad y sabe que este hombre le habla la verdad directamente a la cara. Nadie le habla así a Herodes. Nadie se atreve a decirle a Herodes: rey, mira, creo que lo que estás haciendo no está muy bien. Nadie se atreve, pero Juan, en su atrevimiento, no por sus propias fuerzas, sino por la fuerza que demanda la Escritura, se le manda sin ningún tipo de temor a señalar la maldad, la perversidad y todo lo que representaba el rey Herodes en su malicia. No tiene ningún reparo en decir lo que está mal. Y hermanos míos, debemos aprender nosotros como cristianos precisamente a andar como Juan el Bautista. Andar en rectitud y andar en la verdad, andar en santidad. Debemos aprender, hermanos míos, a no callar cuando hay que hablar la verdad de la Escritura. Porque nadie está sobre la ley de Dios, ni el rey Herodes, ni ningún político, ni ningún presidente, ni ninguna nación. Nadie está por sobre el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Y esto es lo que había entendido Juan. Rey Herodes, podrás tener una corona, pero sobre ti hay uno que es mucho mayor que tú, y ese es el Rey Jesucristo. Podrás tener mucho poder, mucha influencia, podrás tener dinero, podrás tener gente a tu servicio, pero Dios está por encima de todo eso. ¿Y qué es lo que hacía entonces Herodes? Temía a Juan. Era una confusión, una curiosidad, una fascinación entre saber que le decían la verdad y al mismo tiempo tener temor de él. Era tan inusual lo que Juan causaba en Herodes por su predicación, por su persona, por su vida, que, hermanos míos, Herodes no se podía deshacer de él. Dice que le guardaba a salvo. La razón por la cual Juan el Bautista llega a la cárcel, hermanos míos, es precisamente porque Herodes lo quería proteger de Herodías, su mujer. Herodías no buscaba el instante oportuno para matar a Juan. Y Herodes dice: no, a este hombre me lo quedo para mí. Yo necesito seguir escuchando a este hombre tan raro, tan diferente, con un mensaje tan peculiar, tan singular. Hermanos míos, Herodes experimentaba esa sensación de: me asusta, pero me gusta. Quiero escuchar más. Y aunque me está diciendo cosas que me duelen, pero quiero escuchar más a este hombre. No voy a dejar que Herodías lo mate. Y lo mete a la cárcel, porque ese es el punto que nos está explicando esta parte del texto. Que lo había encarcelado, dice, y lo guardaba a salvo. No lo había guardado, no lo había metido a la cárcel simplemente porque era un delincuente, sino que vio de esa manera ponerlo a salvo de Herodías, su mujer. Y dice que se quedaba muy perplejo. Ahí está su confusión. Lo confundían las palabras de Juan. De algún modo, la conciencia que Dios había puesto en Herodes y que ha puesto en cada uno de los seres humanos, lo acusaba. Pero quería seguir escuchándole. Dice el texto, le escuchaba de buena gana. Es increíble, hermanos míos, cómo Herodes estaba intrigado con Juan. La predicación de Juan era capaz de entrar a los lugares en el interior de Herodes que le incomodaban, pero le atraían, le causaban temor, pero al mismo tiempo lo arrastraban a seguir escuchando. Eso, hermanos míos, nos lleva ahora al punto número 3. Vamos a ver ahora la seducción frente al pecado. Hemos visto la confusión acerca de Jesús, la confusión frente a Juan. Ahora veamos la seducción frente al pecado. Versículos 21 a 25. Dice: pero venido un día oportuno en que Herodes
En la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los príncipes de Galilea. Vamos a parar ahí. Este es el cumpleaños de Herodes. Y para festejar su cumpleaños hace un gran banquete. Invita a los príncipes, es decir, a los nobles de Galilea. Estos son funcionarios públicos del gobierno. Son gente influyente, son gente importante en la política. También invita a los tribunos. Estos son comandantes, son jefes militares de alto rango. Son jefes encargados de la milicia del país, de los soldados. También invita a diferentes principales de Galilea. Esta es gente influyente y millonaria. Esta es gente que tenía negocios y que hacían funcionar la economía de toda la parte del reino que él estaba dominando en ese momento. Es gente influyente por su dinero. Toda la maquinaria de poder político y económico estaba en ese lugar, en esa fiesta con Herodes, porque era su cumpleaños. ¿Pueden imaginar, hermanos míos, la fiesta de algún político de hoy, en donde invita quizá a otros políticos influyentes que obviamente lo apoyan en sus ideales, y también de gente que pueden ser celebridades que apoyan sus ideales, y estaban todos ahí reunidos, todo este grupo de hombres reunidos, todos alejados de Dios y todos entregados a la perversidad y apoyo a Herodes en todo lo que hacía. Es una fiesta en donde este banquete herodiano no es diferente del estilo de los banquetes herodianos de la época. Se comía y se bebía en exceso. Visualicen la escena. Todos estos hombres ahí reunidos, ahí donde Herodes teniendo una gran fiesta y celebrando. ¿Cómo puede ser una fiesta de gente así? ¿Qué pasa cuando un hombre pecador tiene los medios a su disposición para hacer todo el pecado que quiere? Esto es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Una fiesta en donde Herodes no repara en gastos, no repara en qué cosas él quería en su fiesta o sus invitados querían. Es una fiesta llena de lujuria, es una jauría de hombres que más bien parecen animales. Hay un desenfreno total. Y en medio de todo esto, dice el texto en el versículo 22, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. En medio de esta situación viene la hija de Herodías, instruida por su madre. Esta chica, muy joven de hecho, su nombre es Salomé. La Biblia no nos revela el nombre de la hija de Herodías, pero en los libros de historia, por supuesto, la encontramos específicamente en las notas del historiador Flavio Josefo. Nos dice el nombre de esta chica, Salomé. También nos dice la fecha de su nacimiento, 4 antes de Jesucristo. Eso quiere decir, hermanos míos, que esta chica era muy joven. Era realmente muy joven. Pero ahí estaba. Su madre la había instruido a ser como ella, a copiar lo que ella hacía, a buscar lo que ella buscaba. Ella tenía bien claro que su hija tenía que ser como ella. Y ahí está danzando. Hermanos míos, podemos imaginar claramente que este no es un baile en donde las bellas artes se pudieran expresar. Esto no es ballet, esto no es danza. Esto, hermanos míos, es comparable a un striptease moderno. Esto es un baile erótico. Esto es un baile que quería provocar la lujuria de los hombres que estaban ahí, específicamente la del rey Herodes. Y esto es lo que ocurre. Agrada a todos y específicamente a Herodes. Y entonces Herodes le dice a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y además no solo eso, enfrente de toda la gente que estaba ahí, él le jura, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Esto es lo que pasa, hermanos míos, cuando la seducción intoxica la mente de un hombre.
cuando el pecado invade al ser humano, lo enceguece, lo embrutece. Ya no está en sus sentidos, ya no está en sus cabales. Incluso llega a decirle, mi reino completo, la mitad, de hecho, la mitad de mi reino te lo doy, pídeme lo que quieras. Esto es un acto, hermanos míos, de fanfarronería. Porque Herodes no tiene el poder para hacer eso. Herodes no tiene la autoridad para entregar la mitad del reino. Él solo está en dominio de una cuarta parte de él. Sin embargo, a causa de haber bebido, a causa de su lujuria, a causa de la seducción del pecado, él empieza a verse como mucho más de lo que realmente es. Hermanos míos, y el pecado no es diferente en nosotros. El pecado en nosotros causa que nos veamos de una manera mucho más alta de lo que somos. El pecado nos enceguece, el pecado nos embrutece, no nos deja pensar correctamente y tomamos decisiones completamente seducidos por la mentira. Y esto es lo que está pasando aquí con Herodes. Herodes le ofrece hasta la mitad de su reino. Este baile le ha agradado tanto que está dispuesto a dar lo que la chica le pida. ¿Y qué es lo que hace esta chica? Esta chica va corriendo donde su madre, dice saliendo ella, versículo 24, y le dice a su madre, ¿qué pediré? Qué interesante, ¿no es cierto? Este hombre, seducido por el pecado, le ofrece hasta la mitad de su reino a esta chica. Esta chica había sido muy bien instruida por su madre. Ella no dijo, déjame pensar qué quiero. Ella dijo, déjame preguntarle a mi madre. Hermanos míos, hasta en los inconversos y en un grado de pecado y perversión como este, los hijos deben consultar con sus padres. Y eso había entendido muy bien la hija de Herodías. Y a veces, hermanos míos, tenemos que mostrar estos ejemplos que duelen, porque como los inconversos y perversos, como lo son Salomé y su madre Herodías, tienen bien claro que ella no puede hacer nada sin primero consultar con su madre. Y sin embargo, los hijos de Dios muchas veces queremos hacer sin consultar a nuestro Padre. Este es un ejemplo, hermanos míos, en donde no podemos aplaudir su perversidad, pero tenemos que notar claramente cómo esta chica había entendido. No es momento para yo decidir, le preguntaré a mi madre. Y entonces la madre le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista. Ella estaba esperando la oportunidad, ella estaba esperando justo el momento. Algunas personas, algunos comentaristas bíblicos nos explican que todo esto fue plan de Herodías, aunque hay otros que tienen sus reservas. Y yo estoy entre esa gama en donde digo, yo no lo sé, no estoy seguro que Herodías sabía específicamente cómo iba a reaccionar Herodes. Tal vez lo conocía muy bien y tal vez ella lo hizo esperando eso, es posible. Pero yo me voy más bien al hecho de que ella estaba esperando una oportunidad. No sabía cuándo, no sabía cómo. Lo que sí sabía es que tenía que agradar a Herodes. Y cuando viera la oportunidad, esta serpiente, que es Herodías, iba a pegar la mordida. Y esto es lo que pasó. Y le dice a su hija, este es el momento, la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué hace la chica? Ella no le dice a su madre, mamá, piénsalo bien, podemos pedir hasta la mitad del reino. ¿Por qué no pedimos esto? ¿Por qué no pedimos aquello? Ella escucha a su madre y va corriendo donde Herodes y le dice la cabeza de Juan el Bautista. De hecho, lo que dice la chica es interesantísimo, porque le dice, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. No solo había obedecido a su madre, sino que ella había tenido también, había interiorizado la voluntad de su madre de acabar con Juan. Y le dice, Herodes, ahora mismo la quiero. No es, yo te la doy después, no es, ya nos encargaremos del asunto. En medio del cumpleaños de Herodes, la chica dice, ahora mismo quiero la cabeza de Juan. Hermanos míos, de nuevo, no podemos aplaudir la perversidad de esta situación, pero es necesario notar
¿Cómo? Inmediatamente, rápidamente la chica va y dice, esto quiere mi madre, esto es lo que voy a exigir. Y nosotros debemos, hermanos míos, considerar como hijos de Dios, qué prestos estamos, qué rápidos somos para escuchar a nuestro Padre e ir a decirle al mundo, esto dice mi Padre, arrepentíos y creed el Evangelio. De hecho, esta chica estaba haciendo lo que debía hacer, aunque de un modo envuelto en una perversidad, mientras que Juan estaba haciendo lo que él debía hacer como hijo de Dios, que era señalar el pecado de Herodes y pagar las consecuencias, incluso estando en la cárcel como ahora, a causa de obedecer a su padre. Noten cómo los hijos de Dios obedecen a su padre, mientras que los hijos del maligno obedecen al suyo. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué pedirías si alguien te preguntara, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras, que lo que quieras te doy. ¿Pediríamos aquellas cosas que nos ayudan a avanzar el reino o pediríamos cosas para dañar el reino y de hecho matar a los siervos del reino? ¿Qué es lo que pediríamos? También es interesante, hermanos míos, que suena en nuestros oídos esta expresión que tiene Herodes cuando dice, pídeme lo que quieras hasta la mitad de mi reino y te lo daré. Y esto fue lo que escuchó la reina Esther. Esto es exactamente lo que escuchó la reina Esther de boca del rey su esposo. Pídeme lo que quieras. Pero veamos qué diferencia hay entre una mujer de Dios piadosa intercediendo por el pueblo de Dios, diciendo, salva a mi pueblo. Mientras que esta mujer perversa, guiada por su madre, más perversa si fuera posible, te dice, mata a los siervos del rey. Debemos pensar claramente, hermanos míos, que cuando tenemos la oportunidad de tomar una decisión, ¿cómo la tomamos? ¿Qué es lo que elegimos? Debemos elegir el avance del reino, aunque pueda costarnos la vida. Esto, hermanos míos, nos lleva al siguiente punto, la sumisión frente al pecado, versículos 26 a 28. Dicen estos versículos así, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Hermanos míos, Herodes ha llegado a un punto en donde su propio pecado, su propia lascivia, lo hacen arrodillarse ante el pecado. Todo el que se deja seducir por el pecado termina siendo su esclavo. Todo el que disfruta pecando, hermanos míos, terminan en tristeza y sometidos a él. El que se deja envolver por el mal termina siendo del maligno, y esta es la situación de Herodes. Esta es exactamente la situación de Herodes. Él no quería matar a Juan. Eso lo vemos desde el principio. Su intención nunca fue matar a Juan. Él quería seguir escuchando. Él quería seguir escuchando lo que Juan predicaba. No se arrepentía, pero tampoco lo desechaba. Estaba jugando un juego que le costó estar en sumisión, de rodillas y esclavizado al pecado. Realmente Herodes termina siendo instrumento de muerte. Porque todo pecado, a final de cuentas, hermanos míos, termina llevándonos cada día más cerca de la muerte. Cada día más cerca de ser instrumentos de destrucción y no de bendición. Este hombre, Herodes, no quería matar a Juan, pero su confusión frente a él y la falta de hombría al no tomar una decisión acerca del mensaje de Juan, lo había llevado al grado de estar envuelto en esta seducción de poder, de vino, de orgullo, de lujuria, y ahora lo ha llevado a una trampa sin salida. Aunque no quería matar a Juan, él no era lo suficientemente hombre, ni tenía los pantalones puestos para decir que no. Porque ¿qué iban a decir de él todos estos hombres que estaban ahí? Que el rey no podía mantener su palabra,
que él no podía dar lo que había ofrecido. Y entonces, por temor a los hombres, por temor a Herodías, por temor a todo lo que le rodeaba, cede, se arrodilla, y su propia fanfarronería, su orgullo, su lujuria, lo sumergen y se pierde en esta incapacidad de salir de ahí. Hermanos, esto es lo que hace el pecado siempre. Esta no es una excepción a la regla. Esto no es que Herodes estuvo en esta situación porque su pecado fue de esa magnitud. Hermanos, no es así. El pecado, aunque sea muy sutil, muy leve, muy pequeño, tengan por seguro que tiene siempre el objetivo de enredarte, de amarrarte, llevarte a la muerte y no dejarte salir de ahí. Aquí vemos al valiente y fanfarrón Herodes, el rey Herodes, como le gustaba que lo llamen, pero ahora está sumiso y temeroso como un cachorro asustado con la cola entre las patas, triste, porque no sabe cómo salir del enredo y de hecho no salió de ese enredo. Hermanos míos, esto nos deja claro que el que no tiene temor de Dios le teme a cualquier cosa. El que no le teme a Dios se asusta con lo que sea. Aunque sea un rey para el mundo, es un esclavo asustadizo, débil y sin hombría. Este hombre, Herodes, el rey Herodes, es en realidad un cobarde que no vale absolutamente nada. ¿Qué se puede esperar de un dirigente así? ¿Qué se puede esperar de un rey como este? ¿A dónde lleva un rey como este a su nación? Hermanos míos, Juan no tuvo de nuevo ningún reparo en señalar el pecado de este rey. Herodes temía a los hombres a causa de su pecado y ahora tiene que obedecer aún a los deseos de esta muchachita. Herodes manda cortarle la cabeza a Juan y el guarda lo decapita en su celda, trae su cabeza en un plato como ya leímos, se la da a la muchacha y ésta se la entrega a su madre. Imaginen lo grotesco y macabro, lo espantosa que es esta escena. Una fiesta de cumpleaños en donde hay bebida, comida, excesos, y en medio de todo esto llega un hombre, un siervo del rey Herodes, con una cabeza recién cortada, la cabeza de Juan, y se la entrega a la muchacha. La muchacha la recibe en ese plato y va donde su madre y como un trofeo le dice: aquí está lo que pediste, mamá. Qué grotesco, qué perverso, qué escena tan cruel. Así es como Juan acabó sus días en este mundo, mis hermanos, en una cárcel hasta que le cortaron la cabeza y la pusieron en un plato. Hermanos míos, los discípulos estaban al tanto de esto. Y creo que recobramos un poco la perspectiva de los discípulos cuando fueron enviados a predicar. Y que escucharon: así acabó Juan. Ahora vayan a predicar ustedes. Hermanos, el cristianismo no es para cobardes. El cristianismo requiere de valentía. Una valentía que quizá no tenemos, pero que es dada por nuestro Señor Dios, porque Él va delante de nosotros. Juan no tenía reparos en señalar el pecado, sabía que le podían cortar la cabeza, sabía que se metería en problemas al pararse frente al rey, pero no le importó, porque él tenía claro que hay uno mayor que él, al que él temía. Y antes que agradar a Herodes, él tenía que agradar al Señor Dios. Y eso es lo que hizo, sin miedo. Y acabó así. Los discípulos, imagino, estaban cuestionándose, pensando, meditando en: ¿y si nos pasa lo mismo? Bueno, sabemos por el versículo 30, que es el que sigue, que no sucedió así. Después de ese pasaje veremos que ellos regresan y cuentan a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Pero hermanos, no nos olvidemos de cómo acabaron esos 12. No nos olvidemos del futuro que les esperaba a esos 12 y ellos no lo sabían. Pero ahí está la historia de Juan el Bautista para recordar
que cuando alguien se para firme y señala el pecado, el mundo le odia. El mundo le odia al grado que si pueden matarlo, lo matarán. El versículo 29 nos lleva al punto número 5 de esta mañana, que se titula La determinación frente a la muerte. Dice el versículo 29, cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Los discípulos de Juan, hermanos míos, habían entendido muy bien la enseñanza que había dado Jesús, que había dado Juan, y de la que hablamos en Eclesiastés capítulo 4 el domingo pasado, que dice que son mejores dos que uno, que dice que cuando uno cayere, el otro lo levantará, y ay de aquel, el solo, que no tendrá que lo levanten, porque ellos estaban con Juan, ellos apoyaban a Juan, no por Juan mismo, sino por su mensaje, porque sabían que Juan era fiel al Evangelio, sabían que Juan era fiel a Jesucristo. Y sí, Juan cayó y cayó sin cabeza, pero ahí estaban sus discípulos para levantarlo, aún sin cabeza. Ellos no dijeron, bueno, ya le cortaron la cabeza, ¿qué más vamos a hacer? No, mis hermanos, fueron y levantaron el cuerpo de su maestro y lo pusieron en un sepulcro. Lo que nos habla, hermanos míos, de una valentía, una honra, como ya dije, no a Juan mismo, sino al Evangelio de Juan, al Evangelio de Jesucristo, la valentía para identificarse con su maestro, a pesar de que esto pudiera hacer que a ellos los encerraran también. Este acto con que termina toda esta escena es un acto, hermanos míos, en donde los discípulos nos muestran, si mi maestro es capaz de morir por el Evangelio y yo he aprendido de él, yo estoy dispuesto a morir también. Esto no es que él tenía que morir para que nosotros nos salvemos. Esto es que si nuestro maestro Juan nos enseñó que teníamos que ser fieles a Jesús, aún en la muerte, nosotros le seguiremos también. A diferencia de Herodes, que le temía a los hombres y no le temía a Dios, estos discípulos temían a Dios y no le temían a los hombres, al igual que Juan, su maestro. Estaban listos para morir como su maestro, si eso era necesario, porque vale la pena morir proclamando el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué predicó Juan, hermanos? ¿Qué fue lo que predicó Juan que lo hizo terminar decapitado en una cárcel en el palacio del rey Herodes? Él predicó: arrepentíos y creed el Evangelio, enderezad sus sendas. Este es, refiriéndose a Jesucristo, el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Esta era la predicación de Juan. Juan no tenía ningún temor a la muerte, porque él había entendido perfectamente quién él no era. Cuando le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? No soy. Confesó y no negó, mas confesó, yo no soy. ¿Y quién eres entonces para que digamos quién eres? Una voz que clama en el desierto. Detrás de mí viene uno que es mayor que yo y es antes de mí. Hermanos míos, ¿cuánto tenemos que aprender de Juan el Bautista? Aquel que cuando a Jesús se le preguntó quién era Juan, dijo: de los nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan el Bautista. Y así es como acabó, mis hermanos. ¿Cuánto debemos aprender de su humildad? Siendo siervo de Dios, escogido para preparar el camino al Mesías, él anduvo siempre en humildad. De su integridad, él no solo hablaba, pero vivía lo que hablaba. Por eso Herodes le temía, porque sabía que él no jugaba con lo que decía era su modo de vivir. ¿Cuánto debemos aprender, hermanos míos, de Juan en su valentía para predicar la palabra, para hablar el Evangelio, aún al rey Herodes? Y quisiera cerrar, hermanos míos, con algunos puntos de aplicación con respecto a lo que vemos en este pasaje. El primero de ellos es que el poder seductivo
enceguecedor y destructivo del pecado, hermanos, es muy peligroso. El pecado deja ciego, intoxica y mata. Todo pecado va camino a la destrucción, da luz a la muerte de tu alma. No juguemos con el pecado, hermanos. Sabemos, hermanos, que en nuestro proceso de santificación iremos poco a poco siendo más a la imagen de Jesucristo. Pablo nos habla en el capítulo 7 de Romanos del pecado que moraba en él y cómo él se sentía a causa de esto. Pero es muy diferente, hermanos míos, mirarse a uno mismo y decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A tener como mascota un pecado. A tener como mascota un pecado que llevamos y disfrutamos en todas partes. No juguemos con eso. Todavía hay tiempo para el arrepentimiento. Mientras estemos vivos, siempre habrá tiempo para arrepentirnos. Además, también debemos entender y aprender que todo cristiano fiel al Evangelio debe entender que el mensaje que predica es un mensaje que choca, que cae mal, que ofende, que incomoda, que irrita al que no es creyente. Porque el que no es cristiano no viene a la luz. Y el Evangelio es poner un espejo delante del inconverso. De hecho, también poner un espejo delante de nosotros mismos y prender la luz. Dejar de vivir en tinieblas y mostrar por la luz de la palabra quién verdaderamente somos. Y lo que el incrédulo, el no creyente mira, no le agrada. Lo odia. Lo que mira el incrédulo en el espejo de la Escritura lo aborrece tanto que está dispuesto a romper el espejo, apagar la luz y matar a cualquiera que se atreva a traer otro espejo e intentar prender la luz de nuevo. No le gusta verlo. Charles Spurgeon dijo, no somos el caramelo de esta tierra, somos la sal de la tierra, algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. Y hermanos, es verdad, si le damos un caramelo a un niño, vea cómo lo disfruta. Pero ahora agarra una cucharada de sal y métasela en la boca y verá cómo lo escupe. Hermanos míos, eso es lo que Jesús nos ha mandado a hacer la sal de la tierra, no el caramelo de la tierra. Hay un problema, hermanos, cuando nosotros vivimos nuestras vidas, porque es necesario vivir nuestras vidas en relación y en medio de gente no creyente, porque debemos llevar el Evangelio. Pero hay un problema cuando nunca parece haber un problema. Hay un problema cuando nos aceptan, cuando nos aplauden, cuando nos aman, cuando nos quieren. Porque eso quiere decir, hermanos míos, que hemos mostrado a Cristo, al Cristo de la Escritura, al Cristo al que el mundo aborrece. Hermanos míos, debemos nosotros reconsiderar si estamos hablando directa, clara, abiertamente la verdad del Evangelio. Y debemos estar listos para lo que se pueda venir. Otra cosa que debemos aprender es que Dios es el dueño de nuestras vidas. Dios es el que cumple sus buenos propósitos eternos, aun si eso incluye que nos corten la cabeza. Y quizá cuando hablamos de estas cosas, hermanos, suena tan lejano para nosotros. ¿Que me corten la cabeza por ser cristiano? No, eso pasaba en esos tiempos. O bueno, quizá pasa ahora, pero tan lejos de aquí. Hermanos míos, es verdad que eso pasaba en otros tiempos. Y aunque pasa ahora y pasa lejos de aquí, quiero decirles, mis hermanos, que se está acercando a ustedes. Que estas situaciones cada día van a ser más abiertas, más francas, más directas. Y este ataque al Evangelio y a los siervos del Evangelio va a ser cada día más evidente, más real. No sé cuántos años desde hoy, hermanos míos, al futuro, vamos a poder disfrutar de este tiempo en donde abiertamente podemos hablar las verdades del Evangelio. No lo sé, no me atrevo a decir un número. Lo que sí me atrevo a decir, hermanos, es que el tiempo se acerca cada vez más para que nosotros estemos listos para sufrir por el Evangelio, para sufrir por la causa de Cristo, y no sabemos si alguno terminará sin cabeza, hermanos. Y de nuevo, suena algo como muy lejano, algo como muy, hermano, ¿de qué nos está hablando hoy? Pero es la realidad.
No hay una iglesia del pasado y una iglesia de hoy. La iglesia de Jesucristo es una sola. Y desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Una cosa más que debemos aprender, hermanos, es que hemos leído esta historia. Y el título de esta predicación se llama Triunfo o Tragedia. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto el triunfo de los siervos del rey, el triunfo del avance del evangelio, o hemos visto una historia trágica. Hemos visto una tragedia inconcebible en nuestras mentes. Para responder a esta pregunta, que como dije es el título de la predicación, debemos considerar algunas cosas. Primero, Herodías consiguió lo que quería y recibió en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Pero el Señor recibió a Juan en los cielos para la eternidad, habiendo él ya cumplido el propósito para el cual fue creado. Juan perdió su cabeza y murió de este lado de la eternidad. Pero Herodes y Herodías perdieron para siempre su alma en el infierno. Que no nos quede, hermanos míos, la menor duda de lo que acabamos de leer. El Señor triunfó y Jesús triunfó en el avance de su reino porque él había determinado el futuro de Juan. Juan ganó cuando se reunió en el cielo con su Señor y escuchó: bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así que, hermanos, nunca dudemos del triunfo que es la vida cristiana, sin importar las circunstancias pasajeras y sin importar los problemas temporales y sin importar las aflicciones de este mundo. Porque Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y quisiera cerrar, hermanos, esta predicación leyéndoles uno de mis pasajes favoritos en la Escritura, que es Romanos capítulo 8. Y voy a leer a partir del versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti, Señor, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos míos, qué esperanza gloriosa tenemos en Cristo Jesús. Que no importa lo que pasemos, no importan los ataques, no importan las burlas, no importan incluso si perdemos la cabeza. El Evangelio ha de avanzar y nuestros ojos tienen que estar puestos en la eternidad, el día en que seremos recibidos por nuestro Salvador, que le veremos cara a cara, que Él resucitó, que está vivo, que es real, que reina, que gobierna y que cuida y protege a sus hijos. Y aun cuando Él ha determinado la muerte de nosotros, algunos de causas naturales, algunos por la predicación del Evangelio, algunos por llevar el Evangelio a lugares en donde no ha llegado. Hermanos, nuestra esperanza es que le veremos tal cual Él es. Y Él es glorioso, majestuoso. Ahí tenemos que clavar siempre nuestra mirada. Primera de Juan, capítulo 5. Versículos 4 y 5 dicen lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos míos, si no has puesto tu confianza, tu fe en Cristo Jesús, ¿qué esperas? ¿De qué lado estás? ¿Del lado del reino de Herodes, que será destruido, acabado como él acabó? ¿O del lado del reino eterno, en donde moran perpetuamente por la eternidad la justicia, la verdad, la bondad, el amor, en donde no hay llanto, en donde no hay enfermedad, en donde no hay mentira, en donde no hay corrupción, en donde no hay muerte? Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y obtén perdón para tus pecados y la vida eterna. Oremos.